Vamos a realizar a Arinzu. Mientras lo hago, también vamos a echar la platicadita referente a lo que fue Daima. Parto con la pregunta, ¿a ustedes qué les pareció? Bien sabemos que fue el último regalo de Akira antes de su partida y pues sí estuvo bastante involucrado en Daima. Eso podemos verlo, inclusive con su arte y estilo actual, el cual se trata de unificar en cada uno de los capítulos y a veces tambalea entre decidirse cuál estilo adoptar, pero sí está más consolidado, como por ejemplo en los ojos de los personajes. Eso lo vemos en Goku, que son más redondos y ya no es tan recto el trazo. Lo mismo para con los contornos de la cara, pero sabemos que brilla y destaca aún más cuando se rescata el estilo anterior, principalmente de la saga de Buu, que fue uno que subió mucho la expectativa, y por eso en el capítulo 19, cuando Goku nos muestra sus transformaciones, es épico, pues también se hace referencia a estos mismos momentos característicos de su tiempo, lo que obviamente levantó instantáneamente Daima, que iba decayendo más y más conforme avanzaba. En su nueva transformación de nuevo no perdieron de vista el estilo del maestro, y por eso se ve la combinación que respetan los animadores, que para ese momento se juntaron los mejores. También por eso notamos un aumento en la calidad, que en realidad antes sí había también decaído un poco sí se ve esa baja de calidad, poquito. Creo que el principal problema de Daima son los antagonistas y conexión con lo que ya nos han mostrado. Digo, si se hubiera tratado de un reinicio después de la saga de Buu, se hubiera especificado más bien desde el capítulo 1 si se trataba de alguna otra línea temporal o algo así, y no estaba tan claro. Es por eso que algunas cosas ya establecidas cambiaban, por lo que obviamente nos dejaban más confundidos en por qué lo hicieron así, y si también al último fue una especie de fanservice al querer ver las transformaciones que tanto anhelábamos en los personajes. Esto de alguna forma cumplió, pero disgustó también a muchas personas. Es por ello que dicen que a los fanáticos de la serie ningún chile les embona, siendo muy tóxicos, pues todo lo que piden se termina haciendo realidad. Pero el problema que encuentro con eso es cómo lo plantean. Digo, hacer canon a los personajes del pasado es un buen gesto, pero hay que saber cómo llevarlos y tratar de respetar cómo eran esos personajes en el aspecto en el que destacan, qué actitud los hacía tan interesantes, porque son populares y esa serie de cosas. Entonces digo, por ejemplo, la fase de Vegeta no es que me disguste tanto por su aspecto, que no es igual al de otros Saiyajin, la cuestión es cómo lo abordaron. Digo, pudo conseguirse por una situación más dramática o algo que hiciera poner al personaje en una situación desesperante para conseguirlo, porque decir que ya lo tenía dominado y así pues te quita el mismo momento en que lo hizo por primera vez, y si pudo haber sido un Super Saiyajin 2.5, algo que será muy interesante al no estar completo. Digo, puede ser una posibilidad que sería muy interesante y tendría más desarrollo. Esto es solo mi opinión y perspectiva. Ahora con Goku, la fase 4 me parece estupenda, pero pasa lo mismo, tiene que haber una explicación para verse más creíble o natural. Si Goku desde que lo hacía niño hubiera tenido cola por alguna razón que explicaran, sería épico, pues tendría igual un trasfondo o algo que nos indicara que podía pasar. Aquí fue el factor sorpresa, que no me imaginaba que de repente sí podían canonizar la fase 4, pero igual hubiera sido más grato ver un detonante o una prueba donde Goku regresara a sus orígenes, pues hace mucho que Toriyama había abandonado la idea de que los Saiyajin tuvieran esa cualidad de la cola y de los Osarus. Lleva bastante que no se retoma el recurso, incluso ya los hijos de Vegeta y Goku ya no tenían esa cualidad más que Gohan, pero poco a poco se fue quitando la idea. Hasta los Saiyajin del universo 6, que ya de plano no tenían ese rasgo, entonces ir guiando esos orígenes de nuevo será bastante chido. Digo, todo está centrado en el mundo demoníaco, pero al menos algo o un guiño. Incluso en la misma transformación no se hace ese recuerdo de los Osaurus o ese aspecto tan salvaje que poseen los Saiyajin, y lo podíamos ver incluso cuando Goku se transformó en fase 3. Aquí puede ser épico y todo, pero sí faltaron esos recuerdos y fondos que representen a su raza. Es algo que conecta mucho y son cosas que se deben mejorar, pues el estilo visual vemos que pueden lograrlo. Tuvimos esa animación tan chula que siempre debió tener, y más en la actualidad. Si antes era impecable, hoy en día se puede hasta superar, incluso para un capítulo entero, sin hacernos notar cuando se vienen altos momentos y no es tan pareja la calidad. Lejos de eso, Daima nos ha dado muchas vueltas. Por último, igual los villanos son de lo peor en el aspecto en que no destaca nada, son un desperdicio. Incluso este manjar de la doctora Arinzu prometía altos momentos,
pero pues al final resulta irrelevante. Y más allá de eso, lo único interesante es la creación de los Majin, donde es algo que levantó mucho la serie. La dinámica de los dos hermanos fue de lo mejorcito dentro de la historia, lo que creaba expectativas sobre que Arinsu sería la genio que haría sufrir a los personajes. Al final resultó no hacer nada y hasta fue traicionada de una manera bastante conveniente por Glorio. De Gesu igual no destaca en nada, se esperaba mucho de él pero no pudo hacer algo, ni siquiera ser peligroso o amenazante, y sus objetivos también fueron raros al final. Bueno, al menos espero que de menos te esté gustando el dibujo y el proceso. ¿Tú qué vas opinando? El diseño de los personajes, la verdad es que no está tan mal a como muchos se quejaban. Ya realizándolos te da otra perspectiva y la verdad es que son muy interesantes, como el caso de Majin Q y Du. Pero hablemos del último capítulo. Para mí es un cierre regular que culmina con el conflicto que se estuvo desarrollando y la batalla que no tenía fin al ver que ese extraño ojo que le daba más poder casi infinito y de daño que solo terminaba por adaptarse y mejorar, por lo que en cierta parte siento que se perdió un poco el impacto o epicidad de la transformación al sentirse que no podía hacer mucho, pues aún así Goma se veía superior y lo único que se podía venir en mente era la fusión, pero que si se hubiera sentido pues algo apresurado, ¿no? Y por ello se tenía que resolver sí o sí. Y bueno, luego se dio sustento a que todo el mundo tuviera un poco más de paz, ahora con el nuevo rey Majin Q, dejando un poco más en control todos los reinos y también bajando un poco las expectativas de Arinsu, pues se veía que al final de cuentas sí no tenía un corazón tan malo a pesar de todo, toda una genia que no pudo hacer gran cosa. Y también es ahí un poco el conflicto que todo se vio muy family friendly y nadie por ahí guardó su espacio, sino que ahora está hasta la bruja Marva y Neva, el Namekiano, que pues iban a estar involucrados ahí también. Incluso después vemos que hasta va a haber nuevos replanteamientos como traer más Namekusein a ese lugar, algo un poco extraño, pues al inicio también creía que Neva iba a ser algún Namekiano malvado por el hecho en el que estuvo mucho tiempo solo y prácticamente era alguien legendario, pero se han desviado y optado por siempre dejar esas intenciones malignas en los personajes y hacerlos buenos a final de cuenta. Por otro lado, ver a Goku hablando con Vegeta sobre sus nuevas transformaciones solo nos dejan tener más claro que está aún muy separado de Super y aún falta para poder conectar los hechos si es que tienen pensado eso, pero que tal cual después de la fase 3 seguiría la 4, descartando un poco la idea de los Super Saiyajin fase Dios y todo lo que tiene que ver con Super. Del mismo modo, al final dejaron cosas que están muy separadas de la continuidad y que tienen que irlas resolviendo en el caso de una segunda temporada, además de sacarles provecho como lo de los insectos o el rey de todo, que es el que creó todos los universos, y pues esas cosas faltan aún por desarrollar. Es por ello que tenemos un final, abierto, del cual no podemos aún hablar mucho. Todavía con esto no me termina de convencer. Veremos qué sucede en un futuro y cómo se irá resolviendo todo en cuestión. Ya teniendo este panorama, me termino quedando con el último capítulo, no, el penúltimo, donde hay una emoción más latente en los fans y el momento de las transformaciones en Goku creo que fue la escena más alta que nos pudo entregar esta serie. Y bueno, sin más que decir, ¿tú qué opinas de toda esta situación? Espero que en próximos videos sigamos comentando un poco de esto. Y si les gusta, pues podemos tocar algún otro punto específico de algún capítulo o incluso de otra serie, pero pues esta es mi perspectiva y opinión. Gracias por ver, igual espero que hayas disfrutado el dibujo, estás viendo los procesos, viste cómo se llevó a cabo y cómo fue la fase final de las capas. Gracias por ver igual todo este proceso del dibujo y espero que te haya gustado su realización. Nos veremos en el siguiente video.